Ok, buenos días. ¿Me escuchan? Aló, aló. Sí. Ok. Espero que estén bien. Voy acá a abrir la asistencia para poder empezar. No se olviden que cuando tomamos asistencia estén habilitadas sus cámaras, ¿no? Entonces, vamos a esperar unos 2 minutos hasta que se sigan conectando y ustedes puedan estar listos a habilitar sus cámaras. Y empezamos con nuestra clase. Ok, yo les había enviado, bueno, ya les había dicho también la clase pasada, pero ya les envié al chat el link de registro para el quinto simposio de ciencias sociales, ¿no? Entonces, espero que ya hayan podido registrarse. No olviden que si ustedes asisten al menos el 50% de las conferencias, se les añadirá o se les dará el certificado de asistencia o de participación, ¿no? Y esta vez va a ser mucho mejor porque se nos ha aprobado que el certificado sea de 40 horas, ¿no? Entre horas sincrónicas y horas asincrónicas, lo que quiere decir que ya es un certificado que vale y puede ser utilizado para cualquiera de sus intervenciones cuando quieran ya buscar trabajo o cuando quieran aplicar algún posgrado, pues les servirá. Entonces, les había dicho, creo que ya en la publicidad está ahí, hoy saldrá la publicidad en la página de la universidad sobre las personas que vienen, ¿no? Entonces viene el día lunes a las 9 tenemos a Emiliano Gil. Él es un investigador español. Él nos va a hablar sobre el proceso educativo durante la independencia. Eso va a ser el día martes a las 9. Luego el día martes a las 11:15 tenemos la presentación de Carlos Espinosa, de Carlos Freile. Él nos va a hablar sobre el pensamiento político de Eugenio Espejo. Carlos Freile, como creo que les había dicho la vez pasada, es uno de los historiadores más importantes del Ecuador, y por lo menos en la academia se lo aprecia mucho. Él es de, miembro de la Academia de Historia de Ecuador, miembro de la Academia de la Lengua de Ecuador, ha recibido muchos premios, es muy reconocido. Bueno, él hablará a las 11:15 y luego en la tarde tendremos la participación de la señora decana a las 5 de la tarde, que nos va a hablar sobre la intelectualidad quiteña en el siglo XVIII. Eso será a las 5 de la tarde. Luego el miércoles a las 9 de la mañana tenemos a Carmen Sarrazúa, que es la directora del programa de doctorado en Historia.
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella ha sido profesora visitante de grandes universidades como Oxford. Y ella nos va a hablar sobre la estructura laboral femenina del siglo XIX. De allí, posiblemente, eso todavía tienen que confirmarlo esta semana, vamos, esperemos que sí, pero si es que todo sale bien, el día miércoles a las 10 de la mañana tendríamos también la presentación del libro Romanticismo y Revolución. Es una perspectiva histórica y filosófica de las ideas de revolución en América Latina, que es un libro que lo hemos escrito yo con una profesora de la Facultad de Educación. De allí en la tarde, a partir de las 3 hasta las 6 de la tarde, tendremos la presentación de avances de investigación doctoral de algunos estudiantes de la Flaxo. Esto es importante porque verán ustedes algunos de los procesos, si es que quieren, algunos querrán estudiar hasta el doctorado, cómo se hacen los procesos de investigación ya a nivel de doctorado, ¿no? Y entonces creo que les va a ayudar mucho a cómo en el proceso por un lado y cuáles son las investigaciones que se están realizando en este momento, ¿no? Eso es entonces con respecto al quinto simposio. Yo supongo que hasta el día jueves ya se les enviará el link de ingreso, como si algunos de ustedes ya se han registrado, entonces ya está registrada su correo electrónico y esperemos que hasta el día jueves ya se les envíe entonces el link de registro para que puedan, pues el link ya de ingreso, ¿no? Para que puedan entrar a la sala del simposio. Eso, chicos, no sé si tengan alguna pregunta del simposio. Y si no, yo voy a abrir acá la asistencia para que ustedes puedan habilitar ya a este momento sus cámaras, ¿no? Profe, yo tengo una consulta, buen día. Hola, Carmita, buen día. Disculpe, los que vamos a asistir al simposio, pero tenemos clases, por ejemplo, si comienza no sé, a las 8, a las 9, o hay algunos compañeros que tienen en la tarde clase, ¿cómo se haría? ¿O eso ya es aparte? No, bueno, van a tener, para estos días van a tener permiso del señor director. De hecho, el señor director ya hablará con los profesores de la mañana. De todas maneras, tienen que recordar también que no es necesario que vayan a todas las conferencias, ¿no? Si ustedes van al 50% de conferencias, están bien. Eso quiere decir que si, por ejemplo, ustedes tienen en la mañana tienen clase, pues ya todos en la tarde estarán libres, ¿no? Para recibir las conferencias de la tarde. Lo mismo pasa con los estudiantes de la tarde. Entonces, en la tarde tendrán clases, pero en la mañana estarán libres para ver las conferencias de la mañana, ¿no? Pero de lo que yo tengo entendido, ya sus profesores les dirán, el director les dará algún tipo de permiso y les dirá también a los profesores, pero eso tienen que confirmarles los mismos profesores. Eso será esta semana, el director seguramente se contactará esta semana. Y de todas maneras, si es que no hubiese, en el peor de los casos, si no hubiese ese permiso, ustedes, como digo, podrían acceder a todas las conferencias de la tarde, ¿no? Y porque tampoco es que ustedes tienen clases todos los días de la mañana, ¿no? Entonces supongo que sí tienen ahí alguna hora perdida para que asistan a alguna conferencia de la mañana. Eso es Carmita, no sé si quiere alguien más preguntar. Ok, habiliten sus cámaras, por favor. Todos.
Ok, nos falta Bélica, Evelyn Lema, Julio Cabrera, Michelle, Silvana Paredes. Habiliten sus cámaras, por favor. Ok. Empecemos. Denise Andrade. Denise. No está. Alexia no viene. Ayer lo veo a Denise Andrade. No está, ¿no? Ok. Brian Acitimbay. Presente, profe. Gracias, Brian. Alejandro Barreno. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Julio Cabrera. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Carmen Caguas. Presente, profe. Gracias, Carmita. Milena Calapucha. Buenos días, profe, presente. Buenos días, gracias. Mauricio Cargua. Mauricio no está. Silvana Chonata. Presente. Gracias, Silvana. Tommy Cruz. Buenos días, profe, presente. Buenos días, muchas gracias. Ruth Cujilema. Buenos días, profe. Mi compañera no se pudo conectar porque no tiene internet. Ok. Dile que me contacte, ok. Me ha pasado, ya voy al resto, pero me ha pasado que les digo que me contacten y luego me contactan y me dice que en qué le puedo servir, profe. La idea es que me justifiquen por qué no vienen, ¿no? A José Ebla. Buenos días, profe, presente. Buenos días, gracias. Judith Flor. Presente. Gracias, Judith. Carla García. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Edison Gomán. Presente, Lisa. Hola, Edison. Catherine Guzñay. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Bélica. Presente, profe. Buenos días. Gracias. Evelyn Lema. Presente, profe. Gracias, Evelyn. Ana Carolina. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Ricardo. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Lenín Adrián. Presente, Lisa, buenos días. Buenos días, gracias. Ana María. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Diego José. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Silvana Marisol. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Pedro Pingos. Presente, profe, buenos días. Gracias, Pedro. Buenos días. Segundo Antonio. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Delia Quispe. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, gracias. Rubí Quispe. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Adriana Ramírez. Presente, buenos días, profe. Buenos días, gracias. Darío Ricaurte. Buenos días, profe, buenos días. Presente. Gracias, Darío. Buenos días. Ariel Ríos. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Ariel. Gracias. Carmen Rosero. Buen día con todos, presente. Gracias, buenos días. Mercy Salinas. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, gracias. Jenny Tene. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Ángeles Valdés. Profe, dice Ángeles que le colgó el internet. No escucho. ¿Quién me está hablando? Dice Ángeles que le colgó el internet. Ok. Que me contacte, por favor. Maiva ya no viene. Angie Yupangi. Presente.
Gracias. Valeria Zumba. Buenos días, profe, presente. Gracias, Valeria. Y Daniel Zurita. Daniel. No está Daniel. Ok. Listo. Bueno, ya es cuestión de ustedes, si quieren dejar la cámara o no dejarla ya. Es cuestión de ustedes. Ángeles Valdés está entrando. Pongámoslo de una vez acá. Ok. Vamos a ver si podemos hacer la primera mitad de nuestra clase de hoy un poco diferente a las otras clases. Y abrir un poco el foro para que ustedes puedan discutir o podamos conversar al fin y al cabo sobre quizá dos preguntas que me parecen esenciales para nuestra clase, ¿no? La primera pregunta es de lo que estamos viendo o de lo que hemos visto durante todo este semestre. ¿Cuáles son las cosas más importantes del quehacer histórico? ¿Cuáles son esas cosas que parecieran ser relevantes para ser un historiador? Si uno pudiese escoger unas dos o tres elementos, ¿cuáles son esos tres elementos esenciales para enseñar historia o para el quehacer histórico? Es decir, para ser un historiador. No, muchos de ustedes quizá estén considerando una carrera académica en historia, que, por cierto, a veces es un poco complicado, ¿no? O sea, no podemos negar la realidad. Es decir, que la academia es un lugar también un poco restringido. No todos pueden ser profesores y no todos pueden... Déjenme solo respondo aquí a Ángeles. Pues sí, o sea, no todos pueden ser profesores, se complica un poco al fin y al cabo porque el quehacer del historiador siempre necesita como una base social de la cual uno pueda seguir construyéndose, ¿no? Es decir, que pueda tener como algún tipo de ingreso económico, o a menos que venga, claro, de una familia pudiente que pueda dedicarse al hacer histórico, ¿no es cierto? Pero supongamos que eso está dado, que eso está hecho, es decir, que hay cierta libertad y cierta comodidad, ¿no? Y que uno puede dedicarse. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos esenciales que ustedes creen? Y segundo, una segunda pregunta que yo me gustaría hacerles y escucharles es pensar sobre cuál es la crítica, ¿no?, al quehacer histórico. Es decir, ¿qué cosas uno pudiese criticar de los historiadores que hemos visto? O el hacer la historia, ¿no? ¿Qué cosas uno pudiese concluir que son mal fundadas o que lo que la historia ha planteado está de cierta forma vista de forma ilógica, ¿no? Es decir, ¿qué cosas se puede criticar del quehacer histórico? De la historia en sí mismo, de los historiadores o del papel de los profesores en historia, ¿no? ¿Qué creen que se puede criticar? Y obviamente en esa misma crítica uno pudiese poner la otra parte, ¿no? Es decir, la crítica, pero para cambiar a qué, cuáles son entonces las cosas a las que deberíamos cambiar o a las que se debe cambiar, ¿no? Entonces no es solamente a los profesores de historia, sino es al quehacer histórico, ¿no?, al historiador en sí mismo, ¿no? Y entonces me parece que es relevante esto, y algunas veces les había, sobre todo al principio del semestre, dicho que esta es una de las clases importantes porque construyen los fundamentos de lo que verán después, ¿no? Ya después ustedes verán historia universal, luego verán historia local,
Incluso creo que en sexto semestre hay una clase que es Historia de la Filosofía. Entonces estarán en una de las fortalezas de esta carrera, que es la historia, ¿no? Y la historia dividida pues en muchos panoramas, ¿no? Es decir, como ya hablábamos en una clase, historia política, historia económica, historia social, historia de la educación, historia del deporte, de lo que se les imagine, ¿no? La historia es un área transversal al conocimiento. Incluso hay historia de las ciencias, ¿no? De las ciencias naturales, de las ciencias sociales y demás. Ok, entonces ahí están las dos preguntas planteadas. ¿Les quieren responder a la una o a las dos? Está muy bien. Les escucho, pero vamos a ver si podemos hacer esta primera mitad de la clase como algo diferente a las otras clases, es decir, que ustedes sean los que construyen esta primera mitad de la clase, ¿no? Partiendo obviamente de estas dos preguntas que hemos realizado. Ok, les escucho. Carmita. Bueno, considerando la primera pregunta y como en el contexto de todo el semestre, yo creo que nosotros para tener claro, para ser historiadores o futuros historiadores o docentes, siempre, como dice Tucídides, que la verdad se convierte en la razón de la historia. Entonces, siempre buscar la verdad, tratar de ser, como nos enseñaba, de no... O sea, cómo ha ido evolucionando la historia y siempre contar la verdad. También tener una percepción de los hechos, tener una percepción o una idea clara de lo que vamos a contar o de lo que vamos a transmitir. Como futuros docentes debemos quizá quitar la parte que es nuestro criterio, queramos fundar en nuestros alumnos, sino más bien crear esa parte en los alumnos, de esa chispa para que puedan ser críticos, para que puedan pensar más allá y ponerse también de parte de la historia, la parte protagonista y también la parte de la otra parte. Algo también que nos hace recalcar es tener como un ojo clínico, o sea, por así decirlo, ver las cosas y ampliar nuestro panorama. Y algo muy importante es que debemos leer mucho, y este semestre en lo personal a mí me ha ayudado mucho a investigar y ha sido un crecimiento personal. Sé que hay todavía muchas cosas por ver y hay algunos términos que en lo personal quizá me falta un poquito, pero yo creo que esa es mi percepción de lo de la historia. Y en lo que respecta a la segunda pregunta, creo que, como le digo, es un poco compleja o sea, se me enredan las palabras, pero bueno, entonces concreto solo la una, profe. Ok, Carmita, gracias. Claro, esto del crecer intelectual es importante, sobre todo a su edad, bueno, a todas las edades, pero sobre todo a su edad, porque esto es el fundamento de lo que harán después, ¿no? Yo en la universidad donde yo estudié en pregrado, o en las universidades donde yo estudié en pregrado, eran muy estrictos. Nosotros leíamos alrededor de 4 a 5 libros por clase. Eso quiere decir, ponle 4 libros por clase. Tomábamos alrededor de 5 a 6 clases por semestre. Por semestre, esto quiere decir en promedio entre 25 a 30 libros por semestre, ¿no? O sea, al año ponle 50 libros en promedio, ¿no? Podríamos demorarnos entre 4 a 5 años, serían casi 250 libros que uno lee al final del bachillerato, pues en este caso del pregrado. Y sí es una diferencia importante, muy importante, porque de cuando tú entras realmente, conscientemente al crecimiento intelectual, te darás cuenta que en el tiempo tú empiezas a diferenciarte mucho de quienes eran tus compañeros del colegio o incluso de quienes son tus compañeros de la universidad. Si realmente entras en ese proceso de crecimiento intelectual, pasarán los años y cuando se vuelvan a encontrar, si se vuelven a encontrar, verás esa diferencia.
Y bueno, no estoy hablando de diferencias económicas, ¿no? Ni sociales, pero sí diferencias intelectuales. Uno las puede ver. Entonces, sí, es importante que ustedes puedan reconocer que este es el tiempo esencial para crecer intelectualmente. Porque ya después es muy difícil, ¿no? Cuando ustedes ya estén casados, trabajando, es muy difícil. Mucha gente tomará un libro en su vida después de graduarse, ¿no? Entonces, pues sí, es importante. Ok, gracias, Carmita. Ricardo. ¿Cómo eran las dos preguntas? La primera era, ¿qué son las cosas importantes los elementos importantes del quehacer histórico? Y la otra, ¿cuáles son las críticas, ¿no? del quehacer histórico? Bueno, de lo que hemos visto hasta ahora, creo que se ha aprendido bastante, la verdad. En relación a lo que es historia, al menos, por ejemplo, en mi caso, conceptos de lo que es historia, solamente conocía un par y pues se lo puede ver de varios enfoques. Creo que una de las cosas más importantes que, que necesita un historiador, ¿no? Para el quehacer histórico sería conocer la verdad, tener esa capacidad como para, en nuestro caso, para poder difundir el conocimiento histórico, el también conocer acerca de cuáles son los métodos que permiten llegar a un análisis y una crítica de la historia. También tener conocimiento de otras áreas del conocimiento, valga la redundancia, porque de esa manera nos permite analizar y entrelazar la información, ¿no? Por ejemplo, veíamos el caso de Voltaire, que, que escribía de forma poética, entonces aquí entraría un poco la literatura, y entonces es necesario, si queremos, por ejemplo, analizar esa fuente, tener un conocimiento básico de lo que es la escritura de esa manera. Y yo creo que también conocer filosofía sería importante porque si queremos saber acerca de la historia de un determinado pueblo, creo que es muy importante conocer cómo piensa ese pueblo, cómo piensa esa persona, ese grupo, ese colectivo. Y pues eso creo que sería para mí las cosas más importantes que necesitaría el, el historiador. Ahora, la crítica, no lo sé, creo que la crítica Eso más, es lo que quizás, Ricardo, más podemos pensarlo un poco como, eh, piensen en quizá en por un lado, ¿no? En sus profesores de escuela o de colegio. Claro, o sea, esto es como, sin mencionar nombres, pero solo como una crítica, no crítica, o como un análisis de cómo, por un lado decía, no, el quehacer histórico, está bien, pero también un análisis de cómo estamos enseñando la historia, cómo se está enseñando la historia en las escuelas, en los colegios, qué cosas se podrían cambiar, eso por un lado, o tal vez el otro, ¿no? Qué cosas están haciendo los historiadores que nosotros podemos ver que son erróneas o que pueden cambiarse. yo creo que la crítica que se podría hacer de manera general, no sé si me apresuro, tanto de historiadores como maestros o personas que difunden la historia, sería el no convencer a todos, porque si un historiador, sea que dé su punto de vista o no, o sea que sea neutral, siempre va a convencer a un colectivo y a otro grupo no, entonces creo que eso sería, porque en mi caso recientemente hablé con una maestra que me daba de todo, ¿no? Las materias básicas en sexto de básica, y pues no me terminó convenciendo del todo, la verdad. Eh, Conversamos un poco acerca de varios temas y la cosa es que no, la forma en la que explica no es la que me parece a mí. A lo mejor a alguien le convenzca, pero a mí no. Y entonces tenemos ahí a
qué sé yo, los grandes filósofos que hemos revisado, que tienen... Está el micrófono apagado, maestra. Sí, sí. No, no, te estaba escuchando. Sí, sí, dale, Ricardo. Ah, perdón. Bueno, creo que eso sería todo, maestro. Ok, Ricardo. Bueno, está bien. Bueno, tenemos maestros y maestros, ¿no? Pero ya en términos generales, ¿no? Pensarlo, that's fine, thank you. Pensarlo, qué cosas nosotros podríamos mejorar, ¿no? Cambiar. That's fine. That's okay. Thank you. Este, mm, en esto de si alguno, pues yo supongo que muchos de ustedes querrán ser maestros, ¿no? Bueno, esto también como para hacer un paréntesis ahí pequeño, porque no crean que las ciencias sociales es solo para ser maestros, ¿no? Pueden dedicarse a muchas otras cosas. Pueden dedicarse a ser consultores en fundaciones, consultores en organismos internacionales, pueden ser obviamente entrar a la academia, es decir, ser académicos, docentes universitarios, y pueden entrar a misiones diplomáticas y demás, ¿no? Entonces, lo que están estudiando ustedes no es solo para ser maestros, ¿no? Abre mucho más el campo que solo para eso. Aunque no estoy denigrando de ninguna forma, ¿no? Es una actividad extremadamente importante. Ok, gracias, Ricardo. Vamos a ver. Ángeles, ¿habías alzado la mano? Sí, profe. Quería contestar la primera pregunta acerca de, para poder hacer historia, yo creo que deberíamos incluso aprender idiomas, porque encontraremos algunos libros en, en, en otros idiomas y si no sabemos no vamos a entender y no vamos a cumplir la función de investigar. También, como decía Carmita, debemos tener nuestro pensamiento o desarrollar nuestro pensamiento crítico para así conseguir nuestro objetivo. Y acerca de la segunda pregunta sobre, sobre las críticas, podría decir que nosotros como estudiantes ahora estaremos haciendo que los historiadores no sigan investigando, ya que quizás no le ponemos la atención debida y estamos haciendo que los investigadores, o sea, estén conformes con eso porque nosotros no somos capaces de ir un poco más allá para que los investigadores sigan investigando y quizás se llegue a dos hipótesis o así. O sea, pienso yo, ¿no? Ok, gracias, Ángeles. Pues sí, es importante, ¿no? Tener por lo menos el objetivo de generar un pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, además que cuánto valor como sociedad damos también al quehacer histórico, ¿no? Esto también me parece que es importante. Porque ya no la gente ya no quiere ser cura, porque ya no hay tanto valor social en el hecho de ser cura, ¿no? Pero si te remontas, por ejemplo, un siglo atrás, o eras médico o abogado o cura y estabas en una situación muy buena porque tenías cierto prestigio social, ¿no? Lo mismo pasa con el resto de cosas, ¿no? Es decir, ¿a qué elementos la sociedad le está dando prestigio, ¿no? Quizá haya mucho valor no sé, me imagino, en los abogados o en los administradores de empresas o los economistas. Bueno, ustedes piensen en lo que quieran, ¿no? Pero cuánto valor social también le damos a la historia, ¿no? Y no solo a la historia, a la filosofía o a la teoría social, que a la final son los fundamentos del quehacer de cualquier conocimiento, ¿no? Ok, Ariel. Ya, buenos días, profe. Bueno, en mi parecer, un historiador, bueno, respondiendo a la primera pregunta, un historiador es que no debe quedarse con un solo conocimiento, sino buscar varios conocimientos. Como dijo Carmita, empaparse de mucha lectura.
investigar, indagar, siempre buscando la verdad. Debe tener un pensamiento muy diferente a la humanidad, como tienen un pensamiento, en pocas palabras, básico, siempre también ayudando a la sociedad e investigando, aportando mucho a la sociedad. En cierta manera, un historiador debe ser un todólogo, creo yo, que tiene que saber mucho de todo, muchas cosas, y seguirse actualizando cada momento, porque así es la sociedad, así es la vida, se van actualizando. Entonces hay que seguirse actualizando, buscando muchas cosas más. Entre la otra pregunta, pues, en cierta manera, los profesores que me han tocado, les falta mucho tener más conocimiento, llegar a los estudiantes, darnos esa inquietud de buscar más nuevas cosas, nuevos temas. Entonces nos deja solo en una línea recta y se acabó. Eso sería, profe. Ok, gracias, Ariel. Claro, bueno, a mí no me gusta mucho la palabra todólogo porque suena como que intentas saber de todo, aunque realmente no sabes de mucho. O sea, suena así, ¿no? Pero la idea no está mal, ¿no? Porque son las ideas de las artes liberales. Creo que, no sé si las hemos topado acá, pero la idea de las artes liberales sale más o menos, o empieza a desarrollarse desde el siglo XI, con la creación de las primeras universidades, y esta idea de crear las primeras universidades con dos áreas, ¿no? Es decir, creo que algún rato lo habíamos mencionado, el trivium y el quadrivium, ¿no? Son dos términos latinos que se refieren a las artes, ¿no? A las artes de las ciencias exactas y a las artes de las ciencias humanas, ¿no? Entonces tenías por un lado aritmética, geometría, astronomía y música. Música era visto como una ciencia exacta, ¿no? Está bien para los que saben música, pues al fin y al cabo sí, ¿no? Las partituras son una representación matemática de los sonidos, ¿no? O sea, eso es impresionante. Bueno, y al otro lado tienes retórica, gramática, y me parece que era filosofía. Bueno, al fin y al cabo tienes como el trivium y el quadrivium, y los estudiantes que iban, los primeros estudiantes a las universidades del siglo XI, entonces tenías la opción de sacar tres tipos de carreras, ¿no? Médicos, abogados o teólogos. Pero cualquiera la carrera que tú elijas, tenías que pasar este proceso de aprendizaje. Tenías que pasar el trivium y el quadrivium y luego generarte en el conocimiento de lo que estás estudiando, ¿no? Entonces, de cierta forma, claro, o sea, te involucra en la idea de que tienes que saber de muchas cosas. Y no solo saberlo como superficialmente, sino muy profundamente, ¿no? Quizá el ejemplo más importante que tenemos de esto es Da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci, este pintor italiano del siglo XVI, ¿no? Pero Da Vinci no era solo pintor, era escultor, matemático, biólogo, químico. Incluso fue el primero que hizo los primeros sketches de aeronaves. Entonces, y en todas era muy bueno, ¿no? Un excelente pintor como un excelente matemático, ¿no? Entonces, esta idea de las artes liberales es una idea en la que tú creces en muchas áreas de conocimiento, aunque te puedes especializar en una específica, ¿no? Y claro, entonces por ahí podemos ver que cree que sabe todo. Hay una diferencia, ¿no? Una diferencia de la gente que cree que sabe todo, pero realmente sabe muy poco de muchas cosas, o lo que pretenderíamos generar aquí, ¿no? Es decir, que sepas mucho de muchas cosas.
Ok, gracias. Judith. Bueno, profe, las tres características que yo considero más importantes. La primera es que el historiador debe ser completamente indagador y sagaz, porque toda historia tiene dos caras, tiene dos versiones. Entonces, pienso que el historiador siempre tiene que buscar las dos versiones y de ahí sacar la historia, ya que muchas veces se ha visto que solamente se topa un lado importante, pero no el otro. Siempre hay dos polos y se tiene que estudiar las dos versiones para de ahí sacar la segunda característica, que sería la neutralidad, el ser completamente crítico, ya que al conocer esas dos versiones, esa persona puede plantear en la historia que hace los dos puntos y las personas que lo estudien o las personas que lo lleguen a saber puedan concluir cuál es la verdad o qué es lo que más se acerca a lo cierto. Y la tercera es que jamás se deje influenciar por lo que la gente quisiera conocer o por lo que la gente por lo que la misma persona quisiera dar a enseñar o algo, sino que siempre mantenerse en la línea de la investigación, poner en práctica el ser crítico y el poder mantenerse en un punto neutral. Nunca buscar información para satisfacer mis propias necesidades. Esa, y lo que yo lo podría criticar es que se ha visto muchos historiadores que al momento de no encontrar la información o no encontrar lo que la comunidad quisiera, comienzan a inventar o comienzan o al verse ya perdidos en un tema, empiezan quizá a distorsionarlo o comienzan a tapar con realidades que quizá no tienen nada que ver con lo que están haciendo. Y al momento de enseñar, tratar de ser lo menos ignorante que se pueda, ya que nunca paramos de aprender. Siempre nutrirnos, siempre estar listos para responder una pregunta de la forma correcta. Al momento de tener información, estar capacitados y alguien nos plantee una pregunta, saberla responder con las palabras precisas. O sea, el ser completamente nutrido de información, leer, investigar, para así nosotros poder enseñar de la forma correcta, que es con información veraz, y que las personas noten que pueden sacar algo de lo que nosotros les enseñamos, o sea, hacer de la educación algo que tenga frutos buenos. Ok, gracias, Judith. De hecho, me recuerdas mucho, yo estaba leyendo hace poquito, porque esto de la independencia, la objetividad es complicada, no solo en la academia, sino ya en la publicación de los resultados o de cierta investigación, o en la socialización, o en la actividad de los medios de comunicación sobre la academia, ¿no? Es decir, mira, yo estaba viendo hace poquito, porque, bueno, estoy leyendo un libro que me parece muy interesante, que es de un filósofo americano sobre la legislación de la moralidad, ¿no? Entonces, presento algunos datos ahí y empecé a investigar por mi cuenta, y de hecho lo tengo acá abierto para que lo puedan ver. No me demoro mucho en esto. Vamos a ver. Entonces, porque estaba algunas afirmaciones que se habían hecho, es que o que se están presentando en este libro, es que la mortalidad de los matrimonios homosexuales, sean gays o lesbianas, es más alta, es decir, mueren más rápidamente que la mortalidad de parejas heterosexuales, ¿no? Es decir, que ya les explico por qué, que las parejas homosexuales tienden a vivir menos que las parejas heterosexuales. Y claro, las explicaciones son bastante lógicas, porque la mayor transmisión de enfermedades sexuales se da por sexo anal o por sexo oral, ¿no? Y entonces yo había esta investigación de acá, que es de Morten Fish,
que son de hecho de parejas homosexuales danesas. Mira, de 8.333 parejas homosexuales. Este es publicado en 2009, ¿no? Y acá está todo el artículo. Entonces, lo estaba leyendo y miren déjenme le muestro solo la conclusión. ¿Dónde está? Ok. Entonces, no sé si lo puedan ver, más o menos ahí, ¿no? Entonces dice, despite, como a pesar de la reducción de mortalidad por el SIDA en la última década, nuestro estudio muestra, estoy acá, ¿no?, que las parejas casadas del mismo sexo danesas, hombres y mujeres, en general, overall, tienen tasas de mortalidad que son 33 o 34% mayores que la de la población general. Es decir, que mueren más rápidamente, más o menos el 33 o 34% que cualquier otro tipo de persona. Okay. Entonces, esa es la conclusión. Y miren lo que pasa. Entonces, mira, y está justo acá. Este ya no es un artículo científico, este es un artículo de la prensa, ¿no? ¿Y qué es lo que dice acá? Porque lo estábamos leyendo, déjame ver. Mira, justo lo que está acá. Y lo que la prensa saca. ¿Y qué es lo que dice la prensa? Hombres del mismo sexo ahora tienen menos mortalidad que una persona no casada o divorciada. Y están citando, mira, están citando la misma publicación que se hace en Dinamarca. Déjame ver si es que yo tengo acá, porque mencionan también el autor. Acá está, Frisch, ¿no? Este es el autor. Entonces, están citando la misma publicación que vimos antes, pero están diciendo completamente lo contrario de lo que dice el estudio, ¿no? Y está acá. Y dice, hombres del mismo sexo viven, o sea, la tasa de mortalidad es menor, o sea, que viven más que hombres no casados o divorciados. Y a mí me asustó mucho, o sea, me asusta mucho esto. Porque lo que encuentras entonces en la prensa incluso tergiversa, miente de lo que realmente los estudios dicen, ¿no? Y es este mismo. A ver, este es de la prensa y el estudio está acá, ¿no? El que hace Frisch. Acá está, aquí está el autor, ¿no? Bueno, son dos autores realmente, Frisch y Bowman. Y como les había mostrado acá en la conclusión, ¿dónde estaba todo? La discusión. Creo que me pasé. Acá está, ¿no? Listo. Entonces, la conclusión que saca el estudio es completamente diferente a lo que la prensa dice que dice el estudio, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la historia, ¿no? Es decir, hay una cuestión que es el quehacer histórico, que es lo que dicen los historiadores, y muchos, no tantos quizá, pero sí hay algunos que intentan ser muy objetivos, ¿no? Y presentan la historia tal y cual es. Pero el tratamiento luego de esa historia puede ser por los medios de comunicación o puede ser por cualquier otro académico que utilice este estudio, puede ser tergiversada o manipulada, ¿no? Y cada uno de estos, claro, de estas afirmaciones tienen repercusiones, porque mucha gente, como estudiantes de colegio o escuela, no van a leer el artículo de lejos, ¿no? No van a ponerse a leer el artículo, sino que leerán lo que la prensa dice, o leerán lo que alguien más les está contando, ¿no? Y de eso sacarán su información, pero no irán a la fuente a ver si es que realmente eso es lo que se dice. Ok, listo. Muchas gracias a Judith. No sé si alguien más quiere hablar ahí. Ok, ustedes son como siempre mi clase favorita. Son los más activos. Vamos a ver, Carmita.
Hablando sobre la segunda pregunta, profe, perdón que... Bueno, ¿cuáles son las críticas del quehacer histórico? De pronto la metodología que se utiliza en los colegios, inclusive en mi época, hace años luz, recuerdo que las clases de historia, ciencias sociales eran súper aburridas. Entonces yo creo que más allá como futuros docentes debemos crear esa chispa. Tenemos ese poder, porque yo considero que es un poder, el hacerles ver a los muchachos jóvenes, o de pronto a los niños también, depende del contexto que cuando vayamos a trabajar. Pero también quiero plasmar que en el área, por ejemplo, en la que a mí me llama la atención es en el área política, para asesorar y tener un contexto más real de la situación política de nuestro país. También tenemos ese gran poder, pero es un poco más complejo, por lo que creo que hay mucha burocracia o como para llegar a ese aspecto, pero el de ser docente igual es muy importante, entonces tener unas clases interactivas o de pronto reinventar mismo la clase, hacer por lo menos en alguno de los estudiantes, porque también la realidad de los chicos están en una edad difícil, a veces inclusive hasta en la universidad no presta mucha importancia o el valor que amerita hasta que uno madura. Entonces, sí crear en alguien por lo menos una semilla y que vea la historia como algo más allá que se cuente de una manera abstracta, cuadrada, sino de una manera que el muchacho o la muchacha pueda investigar por ella y tener una noción y crear eso de crear una cultura de lectura, porque es muy difícil, es muy complejo luchar con eso. Entonces yo creo que tenemos ese gran poder. Y en lo que respecta a docentes o historiadores, realzar más lo nuestro y también conocerlo de afuera, porque nos falta bastante. Bueno, en lo personal a mí me falta mucho. Eso, profe. Ok, gracias, Carmita. Pues sí, tenemos que seguir creciendo, esa es la idea, ¿no? No solo en conocimiento, pero en metodología también, cómo vamos a enseñar ese conocimiento, ser diferentes. Y esto obviamente recae sobre la necesidad de poder superar lo que hemos visto y superar lo que somos, ¿no? Superar lo que hemos visto con nuestros profesores en una forma en la que vamos a ser mucho mejores docentes. A veces también se cree, vamos a ver, en términos generales, que el mejor docente es aquel que les hace reír, el que les hace... quizá esta fue la peor clase que yo tuve, y era en maestría. Bueno, peor clase que digo para mí, pero tuve una docente que vino a nuestra clase y nos hizo durante casi toda la clase, y no era una clase de pedagogía, por si acaso, pero nos hizo pasar jugando toda la clase. Nos levantaba, nos hacía coger de las manos, que pensemos en nuestro futuro, que digamos qué es, que nos animemos mutuamente. Y así fue la peor clase que yo tuve, que no aprendí nada de ahí. Decía, o sea, está bien que lo hagas con niños quizá, pero ya no. Pero bueno, o sea, obviamente no voy a mencionar nombres ni nada de eso, pero la idea de poder crecer, ¿no? Reinventarnos y demás, como decía Carmita. Ok, Tommy, te escucho. Bueno, en relación a la primera pregunta, creo que el historiador primero debe definir su moral para de ahí buscar una verdad absoluta o algo así. Porque si se guía por la moral de algún colectivo o por la moral social, prácticamente no llegaríamos a nada. Porque siempre va a tratar de ver el bien común y la historia no se trata de decir algo bonito, la historia siempre hay una tragedia, siempre hay algo. Y esto es lo que lo detiene al mismo tiempo. Así que creo que debería primero buscar una moral o hacer una moral propia para poder hacer historia y de ahí tratar de contarla. Y en relación a la segunda pregunta... Espérate, Tommy, no te vayas todavía. Desarrolla un poco más, por favor. ¿A qué te refieres con moral? Creo que entiendo qué es lo que quieres decir, pero haznos este favor. ¿Qué es lo que quieres decir con moral? O sea, ¿cómo lo verías tú como el fundamento de la historia, no?
Por ejemplo, siempre tratan de como condicionarnos a que la historia hay siempre un bueno y un malo, nunca hay un neutro. Siempre va a haber un héroe y un villano. Por ejemplo, digamos, yo hago un estudio sobre Alemania y digo, Alemania es mala porque Hitler vivió ahí. Y mi moral es esa. Y me voy a condicionar a partir de eso y voy a todas mis investigaciones van a decir, Alemania es mala y va a seguir siendo mala, a pesar de que pudo haber hecho cosas buenas. Y siempre vamos a tratar de victimizar a alguien para agrandar a otra persona. En este caso, lo mismo. Decir, Alemania es mala porque Hitler estuvo ahí y Estados Unidos es bueno porque salvó de la Segunda Guerra Mundial, de que Hitler se expandiera o algo así. Oye, digo, interesante porque al fin y al cabo, y esta es una de las argumentaciones de varios. Geisler, Norman Geisler, es un filósofo que acaba de fallecer hace pocos años, americano. Y él decía algo así como, no creas que estamos ausentes de moralidad, todo tiene moralidad. Entonces cuando uno dice, y la moralidad vista como algo está bien y algo está mal, ¿no? Entonces, él mencionaba el ejemplo como, bueno, uno de estos ejemplos, ¿no? Del matrimonio igualitario. Decía, bueno, para algunos el matrimonio igualitario está mal. Por ende, eso es su moralidad. Pero y ahí vienen grupos que dicen, deja tu moralidad de lado, deja tu religión de lado, ¿no? Y acepta que hay personas que se aman y son del mismo sexo. Y Norman Geisler, no diciendo que lo uno o lo otro esté mal, lo que está diciendo Norman Geisler es, cuando haces ese tipo de argumentación, te encuentras que el otro lugar no es que está ausente la otra posición, no es que está ausente de moralidad, sino que quiere imponer su moralidad diciendo, mire, lo que yo pienso está bien y lo que tú piensas está mal, ¿no? Es decir, yo creo que está bien que existe el matrimonio igualitario y que está mal lo que tú piensas, que debe haber restricciones. Y el otro lado dice, yo pienso que está mal el matrimonio igualitario y que está bien el matrimonio heterosexual. Entonces Norman Geisler dice, no crean que, o sea, no llegando a la conclusión de que lo uno o lo otro esté mal, sino que él más se pone en la posición de que la argumentación cuando dicen deja tu moralidad religiosa de lado, pues es hipócrita al fin y al cabo, porque al fin lo que están haciendo el otro grupo es también imponiendo su moralidad. No es que estamos ausentes de moralidad. Entonces ahí tiene como relación a lo que tú estabas diciendo. Claro, nadie está ausente de su moralidad. Todos creemos que ciertas cosas están bien y que están mal, ¿no? La pregunta es, ¿cuál de esas moralidades vamos a escoger? ¿No? ¿Y por qué escogemos ella? Y eso está muy bien, pues. Se escuchan, ahí ese es mi perrito, está soñando algo. ¿Y qué moralidad vamos a escoger, no? Y eso tiene relación con esto que hacer histórico, como digo, porque a la final vamos a presentar los hechos históricos de alguna forma, ¿no? E inconscientemente, mira, Tommy, ojalá, mira, y todos, ojalá me puedan seguir, porque creo que es importante, mira. Cuando uno dice entonces, porque y no es una crítica, es más como hacerles ver a dónde estamos llegando. Y entonces cuando Tommy dice, es que está mal que se vea a Alemania de esta forma. No en la argumentación en sí mismo, sino en el modo. Es decir, cuando Tommy dice entonces, está mal que se lo vea de esta forma, Tommy, también estás como aplicando un sentido de moralidad ahí, que es el tuyo. Tú dices, esto está mal, que la moralidad de estos historiadores está mal. Entonces, al fin y al cabo, como diría Norman Geisler, nadie está ausente de eso. La pregunta es, como más allá de ella, decir, ¿qué moralidad vamos a escoger, al fin y al cabo? ¿No? Tommy, te escucho, sigue, por favor. Ya, y en relación a la segunda pregunta, creo que
En este caso, los docentes deberían perder el miedo de contar la historia, porque estamos literalmente en lo que se conoce la generación Z o la generación de cristal, lo cual todo lo ofende. Si yo me pongo a hablar de religión en un curso, la mitad se vaya a ofender. No puedo avanzar en un tema. Si yo hablo de ciertos temas, tal vez tabús, muchos se van a ofender y no me van a dejar avanzar. Ya, digamos, como docente, no me van a dejar avanzar. ¿Por qué? Porque me van a decir, no, esto va en contra de mi religión, tal vez de mis pensamientos. Y esto a la larga creo que es incorrecto, ya que nunca vamos a encontrar a alguien que piense igual que nosotros. Y si no nos dejamos cuestionar en el colegio, fuera de él no vamos a lograr hacer nada porque no vamos a poder defendernos. Ujú, ujú. No, estoy de acuerdo, porque vamos a ver, creo que una de las funcionalidades de la academia es empujar a los estudiantes a que sepan qué cosas creen y por qué creen esas cosas, ¿no? Si es que hay alguna fundamentación real o simplemente la creen porque sus papás le dijeron, porque la cultura les dijo, o porque crecieron en ese ambiente, ¿no? Pero sin tener algún fundamento, un fundamento real. Bien, bien, Tom, está bien. Gracias. Ana María. Yo, profe, yo le quería hacer una pregunta, porque yo recuerdo que desde que yo estaba en el colegio, siempre escuchaba decir que los que siguen ciencias sociales son vagos. O sea, todos los que siguen ciencias sociales son vagos. O también que el historiador ya tiene todo fácil porque en sí la historia ya está hecha. Bueno. Entonces quisiera que me responda eso porque yo he escuchado eso. Bueno, también tiene una perspectiva, creo yo, que muy definida, ¿no? Porque te encuentras entonces con muchos estudiantes de ciencias sociales cuya escuela contextual en la que crecieron es marxista y en la que entonces se dedican a las movilizaciones, a los movimientos sociales, al quehacer político, a las revoluciones y demás, y no se dedican a lo otro, que es encontrar un trabajo para proveer para su familia. Dice, pero no, muchos de ellos tienen trabajo, sí, muchos de ellos tienen trabajo, pero por lo menos es una percepción cultural, ¿no? Es decir, y no porque lo uno excluya al otro, puedes hacer las dos cosas, esto es obvio. Pero sí esta percepción cultural, ¿no? De tomar responsabilidad de tu quehacer. Aquí yo muchas veces he hablado en esta clase, creo, sobre esta responsabilidad individual. Y claro, yo no estoy de ninguna forma tampoco negando que existe un contexto alrededor del cual tenemos más limitaciones o menos limitaciones. Eso es verdad. Pero al fin y al cabo, entonces, porque tú dices, bueno, mira, es que la familia de esta persona es rica y entonces por ello estos son ricos y pueden hacer lo que quieran. No, pero esa familia no fue siempre rica, ¿no? Te hablan en términos generales. No es que siempre las familias fueron ricas. Hubo alguien, al fin y al cabo, que tuvo que exceder su esfuerzo para poder llegar a donde está. Entonces yo a veces pienso en el caso de Álvaro Noboa, ¿no? Álvaro Noboa, claro, nace en una familia rica, entonces dices, bueno, es que él nace en una familia rica, tiene la vida muy bien resuelta, ¿no? Desde su nacimiento. Y uno puede decir de cierta forma, ok, es verdad, pero esa familia no fue siempre rica, ¿no? Su papá, Luis Noboa Naranjo, era un ilustrador de zapatos, era pobre, y empieza a trabajar y empieza a involucrarse en los negocios sin tener dinero, pero en los negocios de los bananos, con ahorros y préstamos empieza a tener una pequeña finca, luego crece y tiene otra y luego se convierte en el gran bananero de Ecuador, ¿no? Pero no es que fue siempre rico, de hecho fue pobre. Entonces nos invita también a pensar en esta responsabilidad individual de cómo vamos a generar nuestra vida y la vida de nuestra familia, ¿no? Y piensa en cualquier otro lugar. Yo tengo muchos ejemplos de aquí mismo, de Riobamba, ¿no? Que yo pienso, por ejemplo, no les menciono el nombre, ¿no? Porque vivimos aquí mismo, pero
Yo conozco una pareja, el papá, o sea, el señor de esta pareja, sus papás eran muy ricos, pero los papás de ella no eran ricos, eran más de clase media baja. Y los papás del señor no estuvieron de acuerdo que se casen. Al fin y al cabo se casaron, nunca recibieron ninguna ayuda de las familias, sobre todo del papá, o sea, de la familia del hombre, de la familia de la mujer, aunque no tenían recursos, eran muy apegados a ellos. Y crecieron, estas dos personas crecieron mucho y se hicieron, estoy hablando aquí en Riobamba, y tienen como un negocio que fue muy próspero y les dio mucha riqueza. Y algunos entonces decían, digo, porque yo lo escuchaba, decía, es que ellos, claro, son ricos porque el papá es rico, entonces les ayudaron. Pero yo conozco el caso muy de cerca y no fue así de ninguna forma, sino que ellos crecieron de cero, porque ellos, o sea, los papás del hombre nunca estuvieron de acuerdo con el matrimonio y nunca les ayudaron en nada. No, entonces, por lo menos te enfrenta con la realidad de la responsabilidad individual que debes tomar. Entonces, cuando voy a la pregunta de Ana María, ¿no? De cierta forma, hay una percepción, claro, social sobre la gente que estudia ciencias sociales, como estos son los revolucionarios, los que se dedican a los movimientos sociales, a los paros y demás, pero nunca tienen trabajo, no consiguen nada, no hacen nada de su vida. Claro, es como un estereotipo. Pero por lo menos lo que estamos haciendo en esta escuela es algo muy diferente. Ustedes sí tienen muchos profesores que son tipo marxistas, y está bien, ustedes tienen que aprender de ellos, y tienen pocos profesores que no son marxistas, que también tienen que aprender de ellos, para que puedan construirse ustedes individualmente, y al fin y al cabo poder dar una estructura y una imagen muy diferente a la imagen o la percepción social que se tiene, ¿no? Es decir, que una persona que estudia ciencias sociales sabe tanto de política como de economía, como de historia, y no se dedica a estar estando en las marchas o tirando piedras, sino que es mucho más, es una persona que hace mucho más por la sociedad que simplemente eso, ¿no? No sé si quieras decir algo más ahí, Ana María. Profe, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. No solo eso, quería preguntarle, y de las cualidades de un historiador, yo pienso que un historiador tiene que ser bien curioso, pero curioso en el buen sentido, ¿no? Eso nada más, profe. Ok, gracias, Ana María. Adrián. ¿Cómo está, Licen? Estaba analizando un poco de todo sobre las, o sea, cómo interpreta el historiador en sí. Y bueno, estaba escribiendo aquí en Word porque se me estaban yendo las ideas, dice. Pero bueno, dice que el historiador debe ser en sí preciso, debe ser un determinista con los hechos, que recolecta a través de los documentos, registros, incluso las fotografías, ya que sí solas cuentan una historia del trabajo del investigador. El ser vidente de los hechos pasados, manejando un estado neutro y utilizar los términos específicos sin aumentar ni disminuir. Este sujeto se encarga de realizar un recuento de los eventos, sucesos del pasado, tanto de un punto descriptivo como crítico. Cuando el investigador realiza una crítica está bien, siempre y cuando lo haga sin cambiar la idea principal de la historia o cambie por su conveniencia. Como usted nos acabó de explicar, o sea, hablo sobre una investigación de ese porcentaje, y usted decía que en esa investigación decía que los homosexuales vivían menos que las parejas heterosexuales, pero ahí no sabemos si en realidad el que escribió en esa revista fue un homosexual. O sea, ahí se estaría diciendo que se está cambiando la historia, ya sea por su conveniencia, por realzar esa comodidad heterosexual, sería, ¿no? Y bueno, sobre la crítica hacia cómo se ha manejado este asunto de la historia, de la ciencia de la historia, sería cuando el investigador realiza una crítica. Está bien. Perdón, me estoy yendo por otra parte. Una crítica
hacia los historiadores sería que hacia los profesores que imparten la historia sería que han menospreciado a la historia, ya que no lo toman como una ciencia que valga la pena. Y bueno, como hoy sabemos, la historia ya es considerada una ciencia que abarca muchos campos, como en sí es la filosofía. E incluso se podría decir que la historia es una rama que se debería tomar con mucha más importancia que otras ramas, ya que nos van a servir a nuestro diario vivir incluso. Y también que se debe tener una percepción clara de la importancia de la historia en sí, Lisa. Solo eso, Lisa. Creo que me grabé mucho, Lisa, pero los nervios. No, está bien, está muy bien. Gracias, Adrián. Claro, la idea de bueno, que hay que pensarlo mucho, pero solo para darles el contexto para que lo piensen, ¿no? Y si es que realmente podemos ser neutrales, ¿no? Claro, podemos tener el intento de contar la historia tal y como la vemos. Pero al fin y al cabo, hay que pensarlo, si es que la neutralidad es real y es posible. Si todos estamos dentro de un contexto ideológico o de un contexto de moralidad, como decía Tommy, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, habrá que pensar si es que realmente la neutralidad es posible. Gracias, Adrián. Ya como nadie más ha alzado la mano, vamos a nuestra clase. Y lo que vamos a ver hoy, esta es la primera mitad de la clase, pero lo que vamos a ver hoy, vamos a intentar terminar ya con la Edad Moderna. Uno de los historiadores más importantes de la Edad Moderna es un francés, ¿no? Que está ahí, Hippolyte Taine. Déjenme, les he puesto en el chat para que lo anoten. Voy a compartir esta pantalla. A ver. Ok, espero que lo estén viendo. Hippolyte Taine, claro, nace en el siglo XIX, 1828, 1893. Es un teórico naturalista positivista sociológico. Esto es importante. Yo había puesto acá también el positivismo. Porque es uno de los historiadores que crece en el contexto del positivismo. El positivismo de Augusto Comte, que justo lo había puesto acá. Déjenme pongo acá. En el positivismo de Augusto Comte, que también, pues podrán ver, vive casi un poco antes de Hippolyte Taine, pero en la idea de que la historia también puede ser vista como, o puede ser analizada dentro de las metodologías de las ciencias exactas. Es decir, que la historia también puede ser vista o puede ser analizada como una historia de una ciencia concreta, ¿no? Y por eso viene entonces Augusto Comte, igual que otros filósofos del siglo XIX, dirán que es decir, que las ciencias naturales tienen al menos dos principios. Y estos dos principios son, el primer principio de causa y efecto, es decir, que todo lo que pasa en la naturaleza tiene una causa, ¿no? Que todo lo que pasa en la naturaleza tiene una causa. Es decir, tú botas una piedra y el movimiento de esta piedra se puede entender porque hay una causa. Y esta causa fue tu decisión de botar la piedra, ¿no? Que las estrellas se mueven de alguna forma. Se mueven de alguna forma porque tienen una causa. Y esta causa podría ser entonces el Big Bang, ¿no? Que, por ejemplo, que existe cierto movimiento de parabólico de los disparos que se hacen a través de un arma, ¿no? Entonces disparas un arma y hay un movimiento de la bala que es un movimiento parabólico. Entonces tú dices, este movimiento parabólico tiene una causa, la potencia, el ángulo, la forma en la que se hizo el disparo y demás, todo tiene una causa.
¿no? Este es como el primer principio. Y el segundo principio, que estas causas pueden ser estudiadas matemáticamente, ¿no? Es decir, que tú puedas estudiar cómo funciona la parábola de un disparo matemáticamente. Es decir, que puedas proponer una teoría matemática para explicar las causas. Que tú puedas proponer una teoría para que, cómo se explica el movimiento de la naturaleza, ¿no? De los planetas, de todo lo que tú quieras que esté dentro de las ciencias exactas. Entonces tienes una causa y segundo tienes un modelo matemático para poder entender estas causas. Y esto, claro, este positivismo luego se esparce también en las ciencias sociales. Y como Hippolyte Heine, déjenme lo pongo otra vez acá. Es uno de los primeros, bueno, sí, quizá de los más importantes. Ya vendrá Hegel, ya lo historiaremos la próxima semana, pero que hace uso de esta metodología positivista. Es decir, piensa que en la historia también todo tiene una causa. Que a la final todo se puede entender lo que pasa en historia a través de las causas, ¿no? Es decir, que si pasó la Revolución Francesa, esto tuvo una causa. Y las causas fueron, entonces tú puedes poner la monarquía, la hambruna, el aumento de impuestos, la situación económica y demás. Tú pones, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Puedes poner el paro de octubre del 2019. Que todo tiene una causa, y la causa fue la disminución de los subsidios a la gasolina, la influencia del correísmo y de movimientos de izquierda sociales en el quehacer de las comunidades indígenas. Puedes ver como la crítica situación económica en la que vivimos como causas para entender lo que pasó. Esto lo mantenemos hasta ahora, quizá con una pequeña diferencia, que ya lo veremos las próximas semanas, ¿no? Que tiene también una influencia después marxista, que estas causas, entonces, diría Marx, son únicas y especialmente materiales, y que la materia se puede entender, entonces, a través del proletariado y la burguesía y el choque de clases, ¿no? Ya lo veremos cuando lleguemos allá. Pero todo viene de acá, ¿no? De un positivismo en la que todo lo que se puede entender en historia es a través de las causas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que estas causas, al fin y al cabo, qué es lo que producen? Y esto es como el primer principio, ¿no? Y el segundo principio es que puedes entender estas causas con una teoría. Claro, y ahí en las ciencias sociales eso se complica mucho más. Porque en las ciencias sociales las teorías no calzan muchas veces. Porque los humanos se comportan de una forma en esta situación y de otra forma en la misma situación. Entonces, claro, es positivista en este intento que hace Paul Einstein de ver la historia, en el sentido en el que, claro, vamos a ver lo que pasa en la historia a través de sus causas, ¿no? ¿Qué es lo que causó la Revolución Francesa? ¿Qué es lo que causó la Revolución Americana? ¿Qué causó la Revolución de Independencia de los países latinoamericanos? Y si no quiero verlo como ya muy apegado a nuestra propia historia, ¿qué es lo que causó que caiga el gobierno de Maguad? ¿Qué es lo que causó la muerte de Roldós? Y entonces ya estamos viendo como a partir de este momento, herramientas mucho más plausibles, mucho más prácticas de cómo hacer la historia, ¿no? Como decía, pero claro, estas causas ya luego tendrán como diferentes escuelas, ¿no? En el caso de Hegel, él verá las causas como causas idealistas, ¿no? De ideas, casi él llamará el Geist. Geist en alemán es el espíritu, pero no el espíritu. Bueno, de cierta forma sí vista de forma religiosa en el caso de Hegel, pero no solo de forma religiosa, sino el espíritu de la sociedad. ¿A dónde nos lleva la sociedad? ¿Cuáles son esas ideas de la sociedad? Y esas ideas de la sociedad tienen sus consecuencias, ¿no? Esto en el caso de Hegel, que como digo ya lo veremos después. O en el caso de Marx, que verá las causas no como ideas, no como cuestiones espirituales,
sino simplemente como materia. Por eso es el materialismo dialéctico, ¿no? Que las causas están solo en la materia. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? No nos importa las ideas, sino qué es o sus ideas religiosas, sino qué es lo que está pasando en la sociedad. Y esta sociedad tiene como una estructura, y entonces ahí viene como la teoría, ¿no? Esta segunda forma del positivismo. La teoría de cómo explicar estas causas, y claro, Marx propondría que esta teoría es a través de la lucha de clases, que siempre, Marx verá siempre la historia como lucha de clases, como lucha de poderes, como lucha entre los ricos y los pobres, y así lo entenderá la historia. Pero esa es solo una de las escuelas, ¿no? La otra escuela, como será la hegeliana, que es antes de Marx, no verá solo la materia, sino que verá sobre todo las ideas. ¿Qué ideas están por detrás de la cultura que ha permitido que tengamos lo que tengamos? Entonces Hegel dirá, por ejemplo, ¿por qué se puede entender la Revolución Francesa? No únicamente porque estamos con mayores impuestos, porque estamos con una situación económica, porque la monarquía al fin y al cabo tiene todo el poder, sino porque existe una idea por detrás, que es la idea de la libertad, ser libres. Y la forma de la libertad es a través de un gobierno democrático. Entonces vamos a buscar este gobierno democrático, porque estos gobiernos monárquicos lo que están haciendo es empobreciendo al pueblo. Entonces lo que dirá Hegel es que la materia no es lo primario. Lo primario es las ideas, es el espíritu, ¿no? Es decir, si pensamos, por ejemplo, pongámoslo en un caso personal, ¿no? Dices, yo tengo la idea de que tengo que salir adelante. Esta idea de salir adelante, esta idea de progreso, esta idea de desarrollo, me lleva y me empuja entonces a estudiar lo que estoy estudiando, a sacar mi título, a buscar trabajo, el trabajo mantener mi familia, quizá hacer un negocio y seguir progresando en nuestra responsabilidad. Pero Hegel verá todo esto como la causa de una idea. La idea es lo que produce que tengamos en la materia este tipo de reacciones. Y claro, Hegel incluso escribirá, ya veremos un poco, me estoy adentrando mucho en Hegel porque ya lo veremos directamente a él, pero Hegel también dirá, es lo mismo que pasa con la religión. Entonces, tú tienes con la religión ciertas ideas y estas ideas te empujan a que hagas algo. Entonces tú dices, mi religión me prohíbe no matar y no robar. Entonces, incluso cuando veo un billete de $5, y aunque nadie me vea, no voy a matar, no voy a robar esos $5, aunque no tenga ningún castigo porque nadie me está viendo, porque tengo una idea previa de que eso está mal, ¿no? Entonces Hegel verá como las causas dentro de las ideas. Pero como digo, llegaremos a eso después. La idea, el propósito es poderles enseñar o que ustedes puedan visualizar qué es el positivismo, ¿no? El positivismo, como ya lo empiezan a utilizar estos historiadores, como de Polaitain, es que la suerte de poder pensar en la historia como una conformación de eventos que tienen causas y que estas causas y estos eventos se los pueden entender dentro de una teoría, ¿no? Y tú puedes proponer, claro, la teoría que quieras. Aquí hemos mencionado como 2. Pero esta es la forma de ver la historia, ¿no? Entonces, Polaitain, este teórico naturalista del positivismo, hace grandes avances en la historia, sobre todo en la teoría de la historia, en sociología, y como les mencionaba antes, estos historiadores del siglo XVIII y siglo XIX no eran solo historiadores, ¿no? Eran también teóricos, religiosos, muchos eran filósofos, muchos eran incluso literatos y demás, ¿no? Entonces no eran solo historiadores, ¿no? Él fue muy influenciado por las ideas de Hegel y de Spinoza. Hegel, como ya he mencionado, sobre esta suerte de pensar en las causas como causas idealistas. De hecho, Hegel es como el representante del idealismo alemán, ¿no? O Spinoza
que habla también de las causas de forma positivista, pero él lo verá también de la forma naturalista. Cuando hablo de naturalista, cuando en el siglo XIX se habla del naturalismo, es ver las causas dentro de la sociedad, dentro de la naturaleza, que las causas están en la sociedad, no en las ideas necesariamente, sino en la sociedad, ¿no? Entonces él es influenciado por estos dos pensadores. Voy a poner acá, ¿no? Hegel por un lado. Hegel ya lo vamos a ver después de Hippolyte Taine, solo para que lo vean, y Spinoza. Baruch Spinoza, ¿no? Está acá. ¿Sí? Y esta es como una historia personal de Taine. Él era un muy buen amigo de uno de los filósofos más importantes del siglo XIX, que era Friedrich Nietzsche. Nietzsche con E. Nietzsche, ahí está. No, bueno, esto no es un curso de filosofía, ustedes ya tendrán un curso posterior que se llama Historia de la Filosofía, pero Friedrich Nietzsche es quizá uno de los filósofos más importantes del siglo XIX, uno de los filósofos más importantes que tenemos de la modernidad, y muchos categorizarán a Nietzsche como uno de los principales pensadores hasta el momento. Nietzsche, quizá muchos de ustedes lo conozcan, porque es el que declara que Dios ha muerto. Hay una diferenciación importante acá, porque Nietzsche no declara lo que el ateísmo contemporáneo dirá, que Dios no existe, sino que Dios ha muerto, que nosotros lo hemos matado. Y lo vamos a matar de una forma específica, a través de la idea del superhombre, ¿no? Übermann, que era en alemán, ¿no? Déjenme lo pongo acá. Bueno, Übermenschen Übermann es el superhombre. Übermensch es como el super ser humano, ¿no? Que es esta idea de que nos liberemos de la influencia de toda religión, sobre todo en la moralidad, y que podamos construir nuestra propia moralidad alrededor de nuestra propia racionalidad, liberados entonces de nuestro contexto político y de nuestro contexto social. No, el Übermensch. Esto será malentendido después. Bueno, no tan malentendido, pero tendrá una influencia importante en el régimen nazi, tendrá una influencia importante luego en otros pensadores como Herbert Spencer, como Darwin, que pensarán que todo tiene que estar relacionado a la naturaleza, ya tenemos que liberarnos de la influencia religiosa y poder encontrar nuestra propia racionalidad en el ser humano, ¿no? Pero bueno, esto solo para mencionar que Hippolyte Taine tenía muchos amigos importantes, ¿no? Bueno, como digo, él fue influenciado por Hegel, fue influenciado por Spinoza y era amigo personal de Friedrich Nietzsche, ¿no? De hecho, Nietzsche escribe sobre Taine en una de sus famosas obras que se llama Más allá del bien y el mal, donde él menciona justo esto, ¿no? La necesidad de sobreponerse, de sobrepasar la contextualización histórica y religiosa del ser humano, ¿no? Taine escribirá dos obras muy famosas. Una obra que se llama Ensayos de la Crítica e Historia. Me lo pongo acá. Ensayos de Crítica e Historia, acá está. Essays de Critique et d'Histoire, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Bueno, la fecha porque esta debe ser una fecha como posterior, pues la fecha en la que se publica este ensayo es en 1858, ¿sí?
Y el otro ensayo muy famoso que él escribe es, voy a poner acá también, Historia de la literatura inglesa. A ver si podemos encontrar algún ejemplar. Este ensayo lo escribe en 1864. Bueno, en la primera, en ensayos de crítica e historia, hasta que se esté abriendo esto, en el anterior, en los ensayos de crítica e historia, él hace una suerte de crítica a la teoría histórica, ¿no? Es justo lo que estábamos hablando, que esta historia se puede ver de una forma positivista, que se puede ver ya no simplemente como la narración de hechos dentro de un contexto histórico específico, es decir, tú narras el Imperio Romano dentro del contexto específico del primero, segundo y tercer siglo de nuestra era, ¿no? Sino que le hace una crítica especial a esto y dice, ya no necesitamos verla de esa forma, sino verla de una forma positivista. ¿Cuáles fueron las causas que nos llevaron al momento histórico que estamos analizando? ¿Qué está por detrás de estas causas, ¿no? ¿Cómo entender estas causas? Y al fin y al cabo, darle una teoría a estas causas para entender lo que estamos estudiando, ¿no? Eso es lo que hará en la otra, en los ensayos de la crítica e historia. Y en esta de acá, en la historia de la literatura inglesa, de 1864, que es la que estamos viendo acá, él hará una comprensión desde el punto de vista de la psicología, de los historiadores y los literatos ingleses. Y esto también es importantísimo, porque ya no es, o sea, Taine toma dos posiciones que no son muy comunes, ¿no? en el quehacer histórico. Una posición del positivismo con la primera obra, y esta posición ya no es una posición otra vez de contar relatos, de contar hechos y el contexto histórico, sino que ya es un análisis específico, ¿no? Un análisis psicológico de la historia. Y eso también ya empezará a pasar con otros historiadores posteriores. Haces un análisis, por ejemplo, o el libro que yo voy a sacar, ¿no? El libro que les he dicho que es posible que salga en este simposio, que es un análisis filosófico de la historia, de la idea de revolución. Entonces ya tomas posiciones muy interesantes. Puede ser como un análisis sociológico de la historia de la independencia. Y esto viene desde Taine, ¿no? Y otros autores posteriores a él. Es decir, ya vamos diversificándonos muchísimo más, ¿no? En principio, cuentas relatos, cuentas hechos y los cuentas dentro de un contexto, como digo, un contexto cultural, social y demás. Luego Taine viene con la influencia del positivismo, ya no es solo cuestión de relatos, es cuestión de causas y efectos, ¿no? Luego Hegel dirá, estas causas y efectos no son solo naturales, sino que también son ideales. Y luego ya no coges solo, ya no tomas solo este tipo de metodologías, sino que introduces otras metodologías más, tomas una perspectiva específica, ¿no? Como había Taine, el estudio psicológico de la historia de la poesía o de la literatura inglesa, ¿no? O el estudio filosófico de la historia de las ideas de revolución. Y puedes tomar ahí otra cosa, como el estudio sociológico de la historia de la democracia en Ecuador desde 1989, 79. Y entonces pues tomaría otro tipo de escuelas, otro tipo de instrumentos que al fin y al cabo, o digo, empiezan a diversificar ya mucho más el quehacer histórico, ¿no? Y puedes pensar en lo que sea, ¿no? Puedes pensar, por ejemplo, el estudio sociológico de la iglesia, de la historia de la iglesia en Riobamba. ¿Okay? O puedes pensar como
el estudio filosófico de la fundación de las primeras universidades en América Latina. Desde el quebranto que hace Taine acá, vamos a poder entender lo que hace la historia ya en el siglo XX, ¿no? Esta historia en la que tenemos una diversificación de historiadores y de enfoques interesantes, ¿no? Bueno, esto es lo que les había dicho. Entonces tienes historia de la literatura inglesa y la anterior que era ensayos de crítica e historia, ¿no? Este publicado en 1558 y el otro, el de la literatura inglesa, publicado en 1864. Bueno, en el caso ya de los contextos, o es decir, de las causas que él ve, que Hippolyte Taine ve en sus escritos, él mencionará al menos 3 causas que son importantes, que siempre se tienen que ver, dirá él. La primera, ya vamos a ir viendo una por una. La primera, que es la raza, dirá él. La segunda, el medio ambiente. Y tercero, el momento. En el caso de raza, claro, ahora contemporáneamente no diríamos raza, no diríamos como etnias, ¿sí? Porque todos dirán luego, porque Taine no está involucrado, claro, en este debate que es muy posterior a la muerte de Taine, en la que no se puede decir razas, porque todos somos parte de la raza humana y demás, sino que tenemos diferentes etnias. Bueno, él no se refiere a razas como somos parte de una raza diferente, sino él se refiere a razas como etnias, lo que diríamos ahora etnias, ¿no? Y eso nos ayuda, él dice, a entender el quehacer histórico. Vamos a ver, si nosotros somos parte somos ecuatorianos, él dirá, bueno, ¿qué etnias están influenciando el quehacer histórico de estos ecuatorianos? Entonces podrás decir, si estamos en la sierra, somos mestizos y primordialmente indígenas y mestizos. Entonces él dirá, dentro de estas etnias puedes entender entonces la causa de lo que pensamos y por ende la causa de cómo actuamos y por ende cuáles son estas consecuencias históricas o los eventos históricos. ¿Qué es lo que piensan en general? ¿Qué es lo que piensan los mestizos? En general, ¿qué es lo que piensan los indígenas? Y puedes entender entonces cómo eso influye en lo que hacen. Pero si te vas a la costa, ya no tendremos entonces solo los mestizos. Hay una porción de indígenas, claro, de la sierra, pero es muy corta. Ya tendrás que ver los indígenas de la costa, ¿no? O los montubios, dirá. Entonces tendrás que ver cómo piensan los montubios o cuáles son las características en general de los montubios, cuáles son las características en general de los mestizos que viven en la costa, que es diferente a los mestizos que viven en la sierra, cuál es la característica de los indígenas que viven en la costa, y por ende podrás entender entonces las causas de este quehacer histórico en la costa. No. Y tú puedes quizá ahí ya analizar que Taine tiene toda esta influencia del positivismo, ¿no? Es decir, ya estamos viendo causas y consecuencias, pero y en aspectos específicos. Primero, la raza. Como digo, para él, Taine estará como ausente de todo tipo de crítica o de análisis de la palabra raza, ¿no? Lo que pasará después de su muerte. Esta crítica que todos somos parte de la raza humana, que no se puede hablar de razas, sino que se tiene que hablar de etnias. Bueno, que cuando habla de razas no está hablando como que somos de diferentes razas, sino está hablando de etnias, sino que utiliza la palabra raza, porque él no vive este dilema, este debate o discursiva que pasará después, ¿no? Luego él hablará del medio ambiente, ¿no? Y el medio ambiente tiene que ver con cuáles son las situaciones geográficas en las que vivimos.
porque resulta que eso influye mucho para entender las causas, ¿no? Si vivimos entonces alrededor de volcanes y nuestra ciudad vive alrededor de volcanes, eso influye mucho en qué es lo que pasa en la historia, ¿no? Es decir, influye mucho cuando con el terremoto del 49 en Pelileo, Ambato, o con el terremoto del siglo XVIII en Riobamba, en lo que se llamaría la villa de Santiago de Quito, que estaba en Cajabamba y luego lo pasamos acá, que es la villa de San Pedro de Riobamba. Tienes ahí una variedad de situaciones, una variedad de elementos de medio ambiente que influyen en la historia, que influyen para entender las causas de la historia, ¿no? Que influyen para entender qué es lo que las decisiones que toman las ciudades o las poblaciones en cierto momento específico, ¿no? Y él verá como la última, tercera causa, él dice el momento. Y el momento, él se refiere a algo también muy específico. Este momento es, ¿cuáles son las ideas, los contextos sociales, políticos actuales? ¿Qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? Bueno, actualmente diríamos como en el pasado, ¿no? Tú dices, estoy estudiando lo que pasó en el terremoto de Ambato de 1949. Ok, si tomas la metodología de Taine, dirás, bueno, vamos a ver la etnia o las razas, vamos a ver el medio ambiente, y el momento sería, ¿qué es lo que está pasando políticamente y socialmente ese momento de estudio? ¿Cuáles fueron los políticos? ¿No? ¿Cuáles fueron los... ¿Cuál es el contexto social? ¿Qué está pasando con el país? ¿Y cómo entender ese contexto político y social para las decisiones que tomaron después del terremoto? Entonces, al menos allí, y esto les va a servir mucho para cuando ustedes hagan su tesis o quieran ya escribir algo de historia, bien pueden tomar la metodología de Taine. Es decir, vas a ver causas y consecuencias y lo vas a ver desde estos tres puntos de vista. Vas a verlo como etnias, vas a verlo como medio ambiente y vas a verlo como el momento, ¿no? Yo me lo pongo acá. No creo que esté en internet, pero solo para que lo puedan ver, ¿no? La raza, se llama la raza, medio ambiente y momento, ¿no? Es decir, otra vez, ¿no? Las etnias, qué es lo que las etnias piensan, el medio ambiente, qué es lo que está pasando con la naturaleza, qué es lo que está pasando con la geografía, y el momento, ¿no? ¿Cuál es el contexto político y social para entender lo que estamos viviendo? Y entonces, como digo, ya el quehacer histórico empieza a ser mucho más metodológico. Ya no es solo contar hechos, ya no es solo contar eventos, sino que vas a contar estos eventos y estos hechos dentro de un análisis. Y este análisis es de causas y efectos. Y estas causas y efectos lo vas a ver desde tres puntos de vista. Desde la etnia, qué es lo que piensa la etnia, qué es lo que comúnmente se cree. Porque vamos a ver, ahí me detengo un segundo, ¿no? ¿Qué tal que tú creas que, y en etnia, tú puedes entender ahí también, o podrías involucrar dentro de la misma etnia, un contexto más, puedes poner incluso la religión, ¿no? Y podrías decir, bueno, quizá muchos creen en los terremotos que es un castigo divino. Y como es un castigo divino, tienes que aceptar este castigo divino, aceptar la penitencia de este castigo divino, que es tu sufrimiento, y intentar reconstruir tu vida a través del arrepentimiento, ¿no? Y si encuentras entonces ciertas evidencias de que las etnias pensaban de esta forma, y como digo, quizá ya no veas tanto en una forma de etnia, porque puede ser que mestizos y indígenas piensen lo mismo, o montubios, o blancos, o negros, ya da lo mismo, ¿no? Piensen lo mismo, ya lo ves como, involucras otro elemento más, puedes verlo como desde el punto de vista de la religión, y dices, muchos piensan que lo que pasa en la naturaleza son
lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Esto del COVID. Hay algunos que piensan que esto es un castigo divino. Y si es un castigo divino, tienes que ver si es que este elemento influye en la historia de la sociedad. Si es que es un castigo divino, entonces, ¿cómo influye? ¿Qué es lo que la sociedad está haciendo? A diferencia de aquellos que no piensan en un castigo divino, ¿no? Es decir, si tienes una familia que piensa que es este castigo divino, ¿es su comportamiento diferente a la familia que es atea? Tienes que analizarlo dentro de la historia. Y si lo maximizas en la cultura, lo maximizas en la sociedad, y tienes que la mayor parte de la sociedad cree que este es un castigo divino, entonces su comportamiento como sociedad histórica va a ser diferente al comportamiento de una sociedad atea. O puede ser que encuentres que el comportamiento es igual, puede ser que sí. Pero tienes que ver, a ver, si es que tus premisas o si tus hipótesis son comprobables y dices, bueno, la familia religiosa tiene una situación de penitencia y como penitencia acepta el castigo y no se moviliza mucho para la reconstrucción de la sociedad o la reconstrucción de su familia porque sabe que es un castigo y que tiene que aceptar el castigo. Puede ser, ¿no? O puedes ver al otro lado si tienes esta familia atea que simplemente piensa que esto en la naturaleza pasa porque así pasa siempre. Y entonces, como pasa siempre, tienes muchísimas opciones. Las opciones son, te dedicas a la depresión, o a reconstruir tu familia, o simplemente ves como algo normal y sigues viviendo. O sea, tienes varias opciones ahí como ateo. O como religioso incluso, también puedes tener otras opciones, ¿no? Puedes decir, bueno, ya pasé mi tiempo de penitencia, ahora estoy en mi tiempo de arrepentimiento, el tiempo de arrepentimiento me llevará después al tiempo de surgimiento. Puede ser, pero el punto al fin y al cabo es que puedas ver si es que hay algún tipo de elementos que puedas entender por qué las sociedades se comportan de una forma y no de otra, ¿no? Entonces tienes aquí eso en raza, podrías aquí meter otro, como digo, otro elemento que sería el elemento religioso, aunque este elemento religioso, si es que quieres, lo puedes meter dentro de la misma raza, ¿no? Porque puede ser que tú digas, hay etnias que tienen mayor influencia protestante, por ejemplo, las etnias indígenas de la sierra. Los indígenas de la sierra han crecido en los últimos 15 o 20 años en el protestantismo y tienen una influencia muy grande de las iglesias evangélicas. Entonces, puedes decir, bueno, esta etnia de acá es mayoritariamente religiosa y dentro de la religión puedes poner las iglesias evangélicas y puedes entender entonces cómo la historia influye en este aspecto, ¿no? O cómo este elemento influye en la historia. Bueno, medio ambiente, ¿no? Decíamos en qué situación geográfica vivimos, si vivimos dentro vamos a ver, en el caso de Ecuador, ¿no? Tú vives dentro de fallas geográficas, ¿no? De hecho, Ecuador, igual que Colombia y una parte de Perú, tenemos detrás de nosotros o debajo de nosotros el choque de dos placas tectónicas, ¿no? La placa de Nazca y la placa del sur. Y esas placas es lo que produce la creación de los Andes, ¿no? Y por eso toda la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes está generada por el choque de estas dos placas, la placa del Nazca y la placa del sur. Y como estas placas se están chocando a cada momento, estamos dentro de lo que se llama el cinturón de fuego, ¿no? Que es este cinturón donde existe la mayor cantidad de explosiones volcánicas y la mayor cantidad de terremotos. Entonces, el cinturón de fuego se va por todo el Pacífico, por Indonesia, ¿no? Va por también, o sea, a ver si ustedes se pueden ubicar estamos en internet, les voy a mostrar acá.
Está justamente acá, ¿no? Mira, entonces te vas por el Pacífico, acá está Ecuador, ¿no? Toda la parte de la costa del Pacífico, subes por América del Norte, te vas por entonces una parte de la China, Japón, las Coreas, Indonesia, Australia, ¿no? Todo este es el cinturón de fuego, lo que está acá, ¿no? El cinturón de fuego, donde se encuentra la mayor cantidad de terremotos y de explosiones volcánicas, y surge esto porque, bueno, en el caso de América Latina, acá tienes la placa de Nazca, perdón, la placa del sur, la placa de Nazca, acá tienes placas chiquititas que están dentro de Centroamérica. Acá tienes la placa americana. Déjenme ver si es que podemos ver acá. Las placas. Sí, justamente, ¿no? Mira, acá está la placa sudamericana, la placa de Nazca, la placa del Caribe, de los Cocos, la placa norteamericana, la placa de Juan de Juda, de las Filipinas, la placa australiana, la placa del Pacífico. Y nosotros estamos justo acá. Si ustedes pueden ver, aquí, acá está América del Sur, ¿no? Entonces, la placa sudamericana con la placa de Nazca va justamente por acá, por eso la cordillera de los Andes. Y claro, se involucra por Chile. Tú puedes entender todos los terremotos que pasan en Chile es por esto, ¿no? Y luego lo de acá, ¿no? Entonces, solo para entender este segundo elemento de TAME, ¿no? Que es el medio ambiente. Tú puedes entender qué es lo que está pasando dentro de las poblaciones a través de las placas tectónicas, cómo las placas tectónicas entonces construyen volcanes. En el caso, por ejemplo, de Quito, tenemos de la Tacunga, de Tumbaco, Cumbayá, tienen un peligro extraordinario que es el Cotopaxi. Y el Cotopaxi, cualquier explosión del Cotopaxi va a destruir Cumbayá, va a destruir una parte de la Tacunga. Y puedes entender. Así como ya no tenemos mucho tiempo, decimos y el momento, ¿no? El momento que tiene que ver con la situación política, social que está viviendo el país o la población que estamos estudiando. Ok, entonces vamos a dejar de compartir y terminamos la clase de hoy porque ya se nos ha pasado. Sí, gracias Pedro. Nos vemos, cuídense chicos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye bye.